y entramos en la Edad Moderna. Desde la Edad Moderna, que va desde la toma de Constantinopla, la caída de Constantinopla a mano de los árabes, de los musulmanes, en 1453, que es el momento que se toma como el final de la Edad Media, aunque hay algunos otros historiadores que toman el final de la Edad Media en 1492, que es el descubrimiento de América, pero generalmente se toma 1453, que es la caída de Constantinopla, como el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Y la Edad Moderna va hasta 1789, que es la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa termina la Edad Moderna y comienza desde la Revolución Francesa hasta nuestros días lo que se llama la Edad Contemporánea. ¿Eh? O sea que en este curso hemos visto la antigüedad, la Edad Antigua, que va hasta la caída del Imperio Romano en Occidente en el 476 después de Cristo. Después vimos la Edad Media, desde esa fecha hasta la caída de Constantinopla. Vamos a ver, Dios mediante, la Edad Moderna desde 1453 hasta la Revolución Francesa, y después vamos a ver la Edad Contemporánea desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Muy bien. Vamos a ver algunas de las características de la Edad Moderna, que es el comienzo de lo que se llama, lo que comúnmente se llama la modernidad. La modernidad. En la Edad Media, como ya hemos visto, hemos estado diciendo en la clase pasada, se tenía el concepto de que la vida en esta tierra era simplemente una preparación para el cielo. Sin embargo, en la Edad Moderna se comienza a pensar que la vida se debía disfrutar aquí y no en el más allá. Entonces, en la Edad Media, todo ese concepto que había de la muerte como una ganancia, donde por fin voy a poder disfrutar en el cielo, bueno, en la Edad Moderna se empieza a cambiar ese concepto, ¿no? Entonces, en la Edad Moderna se comienza a pensar que la vida se debe disfrutar aquí y no en el más allá. Otro aspecto importante que se pasa del teocentrismo a un antropocentrismo. ¿Qué es teo? Que hemos visto en teología, por ejemplo, teo es Dios. Entonces, un teocentrismo en que en la Edad Media Dios es el centro. Dios es el centro. Recuerden lo que decía Justo L. González, que hemos leído la clase pasada, que aquellos hombres con esa fe, aunque inoperante, errada, alocada, totalmente disparatada, supersticiosa, pero a pesar de eso, ellos ponían a Dios en el centro. Dios era el centro de sus vidas. Entonces dice justo L. González, Dios era tan real, era real para ellos. Entonces, la Edad Media se caracteriza por un teocentrismo. Dios está en el medio de todo. Sin embargo, ya en la Edad Moderna se pasa a un antropocentrismo. ¿Qué es antropos? En griego quiere decir hombre. Entonces, ya Dios deja de estar en el centro y ahora en la Edad Moderna es el hombre el que va a ocupar el centro de la atención. ¿Ah? En la Edad Moderna, en la Edad Media, lo que se estudia y se profundiza es la teología, ¿no? En la Edad Media
se decía que la teología era la madre de todas las ciencias, era la reina de todas las ciencias. Y la teología en la Edad Moderna pasa de ser la reina a la cenicienta. ¿Ah? En la Edad Moderna la teología pasa a un plano muy relegado. ¿Ah? Otras ciencias pasan a ocupar el lugar que otrora ocupaba la teología. Por eso se dice que se pasa de un teocentrismo a un antropocentrismo. Ahora el centro ya no es Dios, el centro es el hombre. Se pasa a un antropocentrismo. El hombre pasa a tener una importancia que antes no la tenía. Nace un humanismo desmedido. El humanismo se dispara en la edad moderna. Nace un gusto por las artes, también otro aspecto, y la ciencia. Esto comienza a gestarse durante el periodo llamado el Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? El Renacimiento es un movimiento cultural que surge en Florencia, lo que actualmente es Italia, donde ahora es Italia, pero recordemos que en aquellas épocas los países no existían tal como lo entendemos hoy. El mapa político no estaba tal como lo entendemos hoy. O sea, no existían los nacionalismos. La gente no decía yo soy español, yo soy italiano, yo soy alemán. No, eran las ciudades, ¿no? Entonces, Florencia era una de las ciudades de lo que hoy es Italia. Y ahí, en Florencia, a mediados del siglo XV, 1400 y algo, va a aflorar un movimiento cultural que después va a expandirse por toda Europa y en el siglo XVI va a tener su pleno desarrollo, que en un principio no se llamó Renacimiento, o sea, eso se le llamó después. Pero, ¿qué fue lo que se gestó en Florencia y después por toda Europa? Un interés por volver nuevamente a las fuentes clásicas en cuanto a los patrones estéticos, a los patrones culturales del mundo greco-romano, de la antigüedad. ¿Ah? Todo aquella cultura que nosotros hayamos visto cuando vimos Grecia, cuando vimos Roma, toda esa cultura que había quedado arrasada durante esos 1000 años, durante la Edad Media, en que la cultura prácticamente no floreció, aunque, para ser justos, y esto entre paréntesis, que siempre se habla de que la Edad Media fue ese periodo oscuro, ese periodo de ignorancia, ese periodo de atraso, pero sin embargo, durante la Edad Media, gracias a los monjes en los monasterios, que nosotros tanto criticamos, pero gracias a eso, se conservó la cultura grecolatina. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esos monjes, que la mayoría en la Edad Media no sabían leer y escribir, pero en los monasterios habían monjes que sabían leer y escribir y se copiaban esos manuscritos y gracias a esos monjes se conservó la cultura grecolatina. Gracias a eso no se perdieron los escritos de Aristóteles, de Platón, de los poetas griegos, de los poetas latinos, de Virgilio, de Ovidio, de todo eso. Esa gran cultura no se perdió. ¿Por qué? Porque esos monjes se encargaron de copiar a mano. Bueno, en aquella época no existía
la imprenta no se había inventado todavía. Entonces ellos copiaron y gracias a esos monasterios se conservaron esos libros, esos manuscritos, y gracias a esos monasterios de la Edad Media, hoy nosotros, por ejemplo, podemos leer a Aristóteles, podemos leer a Eurípides, a Esquilo, a todos esos poetas de la antigüedad y todas esas obras literarias, porque los monjes los copiaron y conservaron en las bibliotecas de los monasterios. O sea que, si bien es cierto que la Edad Media es un periodo de atraso y de oscuridad, pero también debemos ser justos que en la Edad Media se conservó esa parte de la cultura. Pero eso en cuanto a la literatura, las cosas escritas, pero es cierto sí que en cuanto a otras manifestaciones artísticas, como por ejemplo la pintura o como por ejemplo la escultura, la Edad Media no produjo grandes adelantos. Tampoco en la teología, tampoco la teología en el campo de la teología tampoco se produjo grandes pensamientos, porque, por ejemplo, la, la doctrina del purgatorio, por ejemplo, va a surgir con Gregorio Magno, que nosotros estuvimos hablando de la clase pasada, que fue aquel que cuando las invasiones bárbaras, bueno, se hizo cargo, era el obispo de Roma, ¿ah? Y fue el primer papa importante, digamos, ¿no? Y como decíamos la clase pasada, las condiciones intelectuales de Gregorio, aunque su estatura ética, moral y espiritual era elevadísima, su estatura intelectual dejaba mucho que desear, ¿no? Entonces, y él incursionó en la teología también, con resultados lamentables, fruto de su ignorancia. Entonces, por Gregorio Magno, Gregorio el Grande, es que llega hasta nosotros hoy, por ejemplo, doctrinas inaceptables para nosotros, como por ejemplo la doctrina del purgatorio, por ejemplo. O sea que en el campo de la teología también es un tiempo de total atraso y de total oscuridad. Pero en el Renacimiento renace, de ahí la palabra renacimiento, renace este gusto por las artes clásicas del mundo grecolatino, de Grecia, de Roma, ¿no? Y se trata de imitar, aunque con su impronta, pero hay un intento de imitar aquel arte que se había abandonado por 1000 años, de Grecia, de Roma. Entonces nace ese gusto por las artes clásicas y también nace un gusto por la ciencia. Esto en el llamado Renacimiento. De ahí la palabra renacimiento. Este movimiento artístico y cultural se le llama renacimiento porque justamente se dice, bueno, renacemos, salimos de estos mil años de atraso, de ignorancia y de superstición, y ahora renacemos, volvemos a las fuentes clásicas, las fuentes de Grecia, las fuentes de Roma, ¿eh? Entonces, eso se produce al comienzo de la Edad Moderna. ¿Ah? En el comienzo de la Edad Moderna, entonces, este movimiento que había aparecido en Florencia, ¿ah?
se extiende por toda Europa. Entonces proliferan los artistas que van a imitar a aquellas esculturas clásicas, aquellos edificios clásicos de Grecia y de Roma por toda Europa. Otra de las características de la Edad Moderna es que se descubren nuevos territorios. Territorios en África, se circunvala África y principalmente en 1492 Cristóbal Colón se topa con América. Él nunca supo que había descubierto América. Él se murió sin saber que era un continente. Él pensaba que había llegado a las Indias. Por eso que le llamó a las personas que vivían ahí, le llamó indios, porque pensaba él que había llegado a las Indias, dando vuelta, porque él sacó la cuenta, si la Tierra es redonda, yo estoy acá, giro, 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 y llego por atrás, pero no pensó que en el medio había un continente. Entonces él se murió pensando que había llegado a la India, pero se producen los descubrimientos de nuevos territorios. Otro aspecto importante es que triunfa la reforma protestante de Martín Lutero. Entonces, la reforma protestante se va a oponer a todo ese sistema que prevalecía en el Sacro Imperio Romano Germánico que estuvimos viendo la clase pasada, que comenzó ya por el 900 y pico después de Cristo, el Sacro Imperio Romano Germánico, iba a llegar hasta 1800 y algo. Entonces, con la Reforma Protestante, Martín Lutero patea el tablero y eso va a tener repercusiones importantísimas y el mundo ya no va a ser igual después de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Muy bien. Vamos a ver acá. Ya lo vimos. Muy bien. Y también se afirman las monarquías absolutas. Comienza lo que se llama el absolutismo. Recuerdan que la semana pasada estuvimos viendo que durante la Edad Media las monarquías, el poder se fragmenta, porque ya no existía un gobierno, un emperador que dominara todo el mundo, como el Imperio Romano, Imperio Persa, Imperio Babilónico, griego. Entonces se entra a fragmentar el poder, entonces había reyesuelos con muy poco poder, y los ejércitos más bien eran de los nobles. Por eso vimos los castillos, los caballeros, todo eso era, los caballeros eran el ejército privado de los nobles, ¿no? El noble que tenía un castillo, entonces cobraba a sus vasallos para protegerlos, ¿no? Porque él tenía su ejército, no lo protegía el rey, sino lo protegía esa persona rica. En su castillo privado, con su ejército privado, que eran los caballeros, que a su vez eran nobles también. Pero
en la Edad Moderna, nuevamente los monarcas, las monarquías entran a firmar nuevamente, los nobles entran a perder poder, la nobleza entra a perder poder, las monarquías absolutas se fortalecen, los ejércitos de los reyes se fortalecen, y entonces va a dar lugar a monarquías absolutas, contrariamente a lo que sucedía en la Edad Media. Esta es otra de las características de la Edad Moderna. El humanismo, como decíamos, surge el humanismo. En realidad, si fuéramos a hilar fino, el humanismo surge muchísimo antes, muchos siglos antes, ¿no? Como nosotros estuvimos viendo las primeras clases de esta materia, cuando vimos en Mesopotamia, ¿ah? Vimos que en realidad ahí surge el humanismo, con la Torre de Babel, con Nimrud, ¿tá? Y con toda esa gente surge el humanismo, ¿tá? Esa Torre de Babel era simbólica, era no solamente una construcción material de piedra, sino también era una construcción discursiva, era decir, nosotros, los seres humanos, somos lo importante, no es Dios, ¿ah? En total rebelión a Dios. Pero, históricamente, si vamos a los libros de historia, nos van a decir que el humanismo surge en la Edad Moderna y en el Renacimiento. Pero si nosotros hilamos finos y vamos a la teología, el humanismo surge muchos siglos antes, surge con la Torre de Babel, ¿tá? Pero convencionalmente se habla del humanismo como surgido durante la Edad Moderna, durante la modernidad. La modernidad produce entonces ese antropocentrismo, como decíamos, que se pasa del teocentrismo de la Edad Media, donde Dios es el centro de los corazones de todos los hombres, a el antropocentrismo. Es decir, el hombre es el centro de todas las cosas. Y también en la Edad Media se creía en un geocentrismo. Se pensaba que la Tierra giraba, que el Sol y las estrellas, los planetas, todo giraba alrededor de la Tierra. La Tierra estaba quietita ahí, que no se movía para nada. Y que todo giraba. Por eso se habla de un geocentrismo. Geo quiere decir tierra. Un geocentrismo en la Edad Media. Se pensaba que la Tierra estaba quieta y todo alrededor giraba. El Sol, la Luna, las estrellas, todo giraba alrededor de la Tierra. Por eso se creía en un geocentrismo y además se pensaba que la Tierra era plana. ¿Ah? La Tierra era plana. Entonces, cuando Colón salió, algunos decían, está loco, porque va a llegar un momento que se va a caer, porque va a seguir navegando hasta que se le va a terminar la Tierra y se va a caer al precipicio, ¿no? Porque se pensaba que la Tierra era plana y que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Por eso, científicos, pensadores, durante la Edad Moderna van a cuestionar todo esto. Van a cuestionar y van a ser perseguidos por la Iglesia Católica, como por ejemplo Galileo Galilei, cuando dijo, no, señores, la Tierra se mueve. Entonces la Iglesia Católica lo llevó y bueno, estaba la Santa Inquisición,
tenía que ser quemado vivo por hereje, porque ¿cómo va a decir que la Tierra se mueve? Entonces, Galileo Galilei había ya desarrollado su telescopio, aunque no lo inventó él, el telescopio, pero él lo perfeccionó y ya había descubierto, y otros también, basándose en estudios, y descubrió que la Tierra se movía y que no era el centro del universo. La Iglesia Católica, él lo quería quemar en la hoguera, y él se tuvo que retractar. Galileo Galilei se tuvo que retractar para salvar su vida. Pero se pensaba que la Tierra era plana y que era el centro del universo. El hombre antes era se pensaba que el hombre era el centro, que Dios, perdón, era el centro de toda la vida. Todas las decisiones pasaban por la Iglesia. La Iglesia Católica Apostólica Romana era la que dirigía todo. Sin embargo, ahora el hombre es imagen de Dios. Está bien, eso es bíblico, pero es una imagen exacerbada de Dios. El hombre poco a poco comenzó con esto de que nosotros somos imagen de Dios para ir desplazando a Dios y tomando poco a poco el lugar de Dios. Esto se va a ver después con la secularización, el secularismo. ¿Ya? Se puso énfasis en la modernidad, énfasis en la belleza y la perfección de los cuerpos humanos. El David, por ejemplo, de Miguel Ángel, que nosotros tenemos una copia, una reproducción frente a la Intendencia acá en Montevideo, está la copia del David de Miguel Ángel. Se puso énfasis en la belleza y la perfección de los cuerpos humanos, porque durante la Edad Media se pensaba que no existía perfección fuera de Dios. ¿Ah? Si ustedes ven las obras de arte de la Edad Media, por ejemplo, siempre se dejaba algún detalle sin perfeccionar porque se pensaba que nada podía igualarse a la perfección de Dios. Sin embargo, con el Renacimiento, con la modernidad, se empieza a poner énfasis en la belleza y en la perfección de los cuerpos humanos, volviendo a los patrones estéticos de Grecia, ¿no? Habíamos dicho hace, no sé, unas clases atrás, cuando estuvimos viendo Grecia, que Grecia perfecciona lo que se llama el arte mimético, es decir, el arte que copia exactamente la misma naturaleza del ser humano, lo copia en sus esculturas, en sus pinturas. El arte mimético surge en Grecia. Si nosotros vemos las otras culturas, como por ejemplo la egipcia, la asiria, mayas, pueblos de Mesoamérica, ellos no desarrollan el arte mimético, sino desarrollan el arte representativo. Ellos representan algo con un dibujo, pero no es que ellos sean menos hábiles. Si uno ve un dibujo, por ejemplo, maya, por ejemplo, va a ver que las proporciones no copian las mismas proporciones humanas. ¿No? Por ejemplo, las piernas son más cortas, yo qué sé. Pero eso no lo hacen por ignorancia o porque sean malos artistas. Es por los patrones estéticos que ellos adoptan el arte representativo, ellos representan algo de esa manera. Entonces es muy común, por ejemplo, en algunas pinturas de algunas culturas, que el rey, por ejemplo, aparece mucho más grande
y el hombre más chiquito. Eso lo hacen a propósito, no es que se equivoquen. Pero Grecia desarrolla lo que se llama el arte mimético, es decir, que copia las mismas proporciones humanas. Y en el Renacimiento se vuelve a estos patrones estéticos de Grecia, de Roma, del mundo grecolatino en realidad. Eso, pintores y escultores como Miguel Ángel, Da Vinci, todo eso van a enfatizar ese tipo de arte surgido en el Renacimiento. Se pasó del feudalismo, que nosotros estuvimos hablando el otro día, del feudalismo, que es el régimen social que prevalece durante toda la Edad Media, el feudalismo, es decir, que había un señor que era el dueño de las tierras, que tenía su ejército privado, un noble, y los vasallos, que eran los que le trabajaban la tierra para él, y lo sustentaban. Y como dijimos, en la Edad Media se abandonan las ciudades, porque las ciudades se vuelven muy inseguras, se abandonan las ciudades por las invasiones de los pueblos bárbaros que habíamos hablado. La gente ocupa los campos. Entonces está el palacio, el castillo, que vimos aquella imagen el otro día de un castillo, y esas imágenes medievales que vemos en las películas. Está el castillo, y después están los campos de labranza, de los campesinos. Pero con el tiempo, en la modernidad y en la baja Edad Media, porque lo que no dijimos la clase pasada es que la Edad Media se divide entre alta y baja Edad Media. La alta Edad Media son los primeros siglos, la baja Edad Media ya del siglo 1000, del año 1000 más o menos en adelante. Durante la baja Edad Media, fines de la Edad Media, principio de la época moderna, de la Edad Moderna, se va a producir un cambio político y social, principalmente social. Las ciudades vuelven a ser pobladas nuevamente. Ese castillo empieza a poblarse en los alrededores, alrededor del castillo, se empieza a poblar de personas. Y esas personas no son campesinos, no son personas que labran la tierra, son artesanos y comerciantes que forman lo que se llama los burgos, que son esos barrios donde viven los comerciantes, donde viven los artesanos que hacen vasijas de hierro, de barro y todas esas cosas. Y venden y comercian. Entonces se pasa del campo a la ciudad. Y esas personas no van a ser campesinos que labran la tierra. Son comerciantes, son artesanos, y se les va a llamar, como viven en los burgos, que son esos lugares donde ellos viven, se le va a llamar la clase burguesa, la burguesía. Entonces se pasa de un sistema feudal a un sistema burgués. Estos señores son comerciantes, la mayoría de ellos, y van a recorrer Europa y otros países, África, Asia, comerciando, haciendo comercio. Entonces, estos burgueses
van a hacer dinero. Recuerden que durante la Edad Media prácticamente no existía el dinero, sino que los vasallos trabajaban y pagaban sus impuestos con lo que producían. Sin embargo, durante la modernidad va a surgir la burguesía. Y esta burguesía va a adquirir muchas riquezas por el comercio y todo eso. Y la burguesía acomodada va a empezar a tener interés por las letras. Recordemos que durante la Edad Media la mayoría eran analfabetos. Pero sin embargo, esta burguesía acomodada, que no era noble, no era de la nobleza, porque antes para tener dinero en la Edad Media, para tener riquezas, tenías que ser noble, un conde, tener algún título nobiliario, príncipe. Sin embargo, esta nueva clase social que va a surgir en la edad moderna, en la modernidad, no es noble, no tiene sangre noble, no tiene ni una gota de sangre noble por sus venas, pero sin embargo va a amasar una fortuna y va a querer que sus hijos no sean ignorantes como ellos. Los va a mandar a la universidad, a las escuelas. Ya las universidades ya habían surgido al final de la Edad Media, en la Baja Edad Media ya habían surgido las universidades, ya habían surgido. Entonces, esta burguesía acomodada va a tener un gran interés por las letras y por los idiomas clásicos, ¿ah? El griego, el latín. Entonces, esta nueva clase que surge, que nunca habíamos hablado hasta ahora, desde que comenzó este curso, hace unos 2 meses atrás, nunca habíamos hablado de la clase burguesa. Pero sin embargo ahora va a aparecer esta clase burguesa, que no era noble, no eran príncipes, no eran nada, pero habían hecho dinero, ¿no? Entonces van a tener interés por la cultura, por los idiomas clásicos, por volver a esos patrones estéticos de la antigüedad, de la Grecia. Otro acontecimiento importante que surge en la Edad Moderna es la invención de la imprenta. Se nos está por cortar acá, pero después vamos a hablar de la invención de la imprenta. Recuerden que antes había que copiar los libros a mano, se copiaba a mano, alguien dictaba y copiaba a mano. Ahora estamos entonces hablando, y estábamos hablando antes del corte, de un acontecimiento importantísimo. Todo esto puede ir para el examen, ¿no? Características de la edad moderna. Y bueno, ahí se puede poner la invención de la imprenta, el surgimiento de la burguesía, anoten ahí en su cuaderno el surgimiento de la burguesía. Todo esto es durante la edad moderna, durante la modernidad, ¿ah? La modernidad, entonces, algo que promueve todos estos adelantos es la invención de la imprenta. Antes había que copiar todo a mano, se copiaba, ¿no? Alguien, por ejemplo, un rey decía, bueno, yo quiero que me hagan, yo quiero comprar un libro, tal libro. Bueno, entonces se mandaba a los copistas copiar ese libro a mano. Pero ahora con la imprenta, Gutenberg es, ¿no, Hugo? Gutenberg, ahí está, Gutenberg es el que inventa la imprenta, aunque en realidad la perfecciona porque otro había tenido ya un intento, pero Gutenberg logra Y el primer libro fue la Biblia que se imprime. la Biblia, ahí está.
Y los libros que existen hoy en día de aquella imprenta se llaman los incunables. Por ejemplo, tener un libro, tener hoy en día un incunable, tiene un precio tremendo. Los incunables son libros de aquella primera imprenta. ¿Ah? O sea que hay muy pocas personas en el mundo que puedan tener un incunable. Un incunable es un libro que fue impreso en aquella imprenta. ¿Ah? Los incunables. ¿Ah? Entonces ahora con la invención de la imprenta, los libros podían circular, ser mucho más baratos, porque una cosa que no dijimos era que los libros eran tan caros que en aquella época, en la Edad Media y y fines de la Edad Media, los libros se encadenaban, estaban encadenados, porque eran tan costosos que se encadenaban los libros, ¿no? Ahora ya los libros podían circular, el conocimiento podía circular. ¿No? Los que escribían libros podían ahora publicarlos y circular con más facilidad. Hubo un hombre del Renacimiento, que es importantísimo, que se llamó Erasmo de Róterdam. Erasmo de Róterdam es importantísimo. Él era un libre pensador, él era una persona, un renacentista, un humanista. Podríamos definirlo como un humanista, Erasmo de Róterdam. Y Erasmo de Róterdam hizo algo importantísimo, que es que él, fruto de ese gusto por los idiomas clásicos que ya dijimos, en el Renacimiento, que renace ese interés por lo clásico, ¿qué hace Erasmo de Róterdam? Erasmo de Róterdam recopila los manuscritos bíblicos del Nuevo Testamento que existían en lo que se llama el texto bizantino y recopila esos manuscritos y forma el texto griego del Nuevo Testamento. No lo traduce, aunque él hace una traducción también, pero no es lo que nos interesa a nosotros. Lo que nos interesa es el texto griego. Él recopila toda esa cantidad de manuscritos, ese corpus de manuscritos que existían del Nuevo Testamento, de repente un evangelio entero, una carta entera, una epístola que estaba por la mitad, un fragmento de aquí, de allá, y él forma todo ese texto en griego, sin traducirlo, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y él imprime eso, ya estaba la imprenta, se imprime el Nuevo Testamento griego, y es lo que se va a llamar el textus receptus, que en latín quiere decir el texto recibido. Y eso será muy importante, porque cuando Casiodoro de Reina, en pleno Renacimiento, yo abro mi Biblia acá, ¿ah? Tengo la Reina Valera, y cuando abro mi Biblia, ustedes, si abren sus Biblias, su Reina Valera, en la primera hoja le va a decir antigua versión de Casiodoro de Reina 1569. En 1569 era pleno Renacimiento.
en pleno Renacimiento, Casiodoro de Reina, quien era un monje católico, pero cuando surge la Reforma en 1517, Casiodoro de Reina va a abrazar la Reforma, va a ser expulsado de la Iglesia Católica y se propone traducir la Biblia al idioma del pueblo, al español, porque él era español. Martín Lutero estaba haciendo su traducción al alemán, en Inglaterra también se estaba haciendo cosa que la Iglesia Católica prohibía, porque la Iglesia no permitía que la Biblia fuera traducida al idioma vulgar, tenía solamente que ser en latín. Entonces Casiodoro de Reina empieza a traducir. Y el Nuevo Testamento lo va a traducir con el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam. Y Erasmo de Rotterdam no lo hizo eso por ser cristiano, por ser muy fiel al Señor, no. Sus convicciones estaban muy lejos de eso. Él era un humanista, pero como había ese interés por la vuelta, el renacimiento, entre otras cosas, a los idiomas clásicos, entonces él, que conocía los idiomas clásicos, va a recopilar todo eso y lo va a armar. Armó ese rompecabezas de toda esa cantidad de manuscritos que había, armó ese rompecabezas y le entregó eso a los traductores, los que iban a traducir. Tomen, señores, acá tienen. Por eso se llama el texto recibido, el Textus Receptus. ¿Ah? Que hoy lamentablemente ya no se usa el Textus Receptus para traducir. Ya ninguna Biblia hoy en día utiliza, cosa que es de lamentar, ninguna Biblia utiliza el Textus Receptus para traducir, ni NBI, ni Nueva Traducción Viviente, ni Biblia de Jerusalén, ni Nácar Colunga, ni Bober Cantera, ninguno, Biblia de las Américas, Dios habla hoy, ninguna utiliza ya el texto recibido. Todos utilizan algo que se llama el texto crítico, que vino mucho después, más adelante, el texto crítico, que tal vez será para otra charla, porque hoy no nos da el tiempo. Pero Erasmo de Rotterdam entonces va a armar ese rompecabezas y va a recopilar el texto griego del Nuevo Testamento. ¿Ah? Y se va a imprimir porque ya estaba inventada la imprenta. Y entonces en 1517, cuando Martín Lutero clava las 95 tesis, ¿dónde lo tenemos? Acá está. Ahí está el martillo en mano. Ahí estaba posando para la foto. Le pidió a su amigo, vos tenés datos en el celular, sacame una foto. Entonces el amigo agarró el celular y le sacó. Vieron que él está ahí posando para la foto que le sacaron con el celular. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, donde se oponía a la venta de indulgencias. Martín Lutero también era católico. Entonces, en aquella época, en pleno Renacimiento, vieron que en el Renacimiento se entran a cuestionar todas estas cosas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que durante 1000 años había tenido la hegemonía. Desde Gregorio Magno en adelante había tenido la hegemonía de la Iglesia Católica, pero en el Renacimiento se entra a cuestionar todo esto. Y una de las cosas también es la teología. Hay un gran cuestionamiento en la teología también. Entonces Martín Lutero, porque ¿qué pasaba en aquella época? Se quería construir la Basílica de San Pedro. ¿Vieron esas que se ven en los informativos siempre cuando habla
cuando habla el Papa Francisco y todos los papas hablan desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Esa Basílica de San Pedro no costó 3 pesos para hacerlo, costó mucho dinero, pero no había dinero para hacerla. Entonces, ¿cómo hicieron? Jugaron con la ignorancia de la gente. ¿Ah? Como dijimos, la Edad Media era muy crédula, creía todas las cosas, era muy supersticiosa. Entonces, desde Gregorio Magno se venía hablando que había un purgatorio. Entonces, había que hacer misa para que el alma del finadito, si estaba en el purgatorio ahí esperando, entrara más rápido al cielo, ¿no? Entonces, por ejemplo, había alguien que no era muy trigo limpio, ¿no? Entonces tenía que estar, yo qué sé, 1000 años, 2000 años en el purgatorio esperando purgando, de ahí la palabra purgatorio, purgando sus pecados para entrar al cielo. Entonces salió uno muy vivo con una caja de madera, en aquella época se usaba monedas, esas grandes, y dice, bueno, ¿usted tiene un familiar muerto? Sí. ¿Y dónde piensa usted que? Y él no era muy trigo limpio, así que en el cielo no debe estar, él debe estar en el purgatorio. Bueno, ¿usted quiere que vaya al cielo? Sí, quiero, sí. Bueno, entonces usted ponga una moneda acá. Y cuando la moneda suene, por eso cuanto más grande sea la moneda, mejor, porque cuanto más grande sea el ruido, más fuerte es ese envión que lo va a llevar al cielo. Entonces la gente ignorante, ese periodo de oscuridad de la Edad Media que se venía saliendo, pero todavía había gente ignorante, la gente ponía ese dinero en esa caja. Y con ese dinero fue que se construyó la famosa Basílica de San Pedro en el Vaticano. Martín Lutero, que era monje católico, sentía un gran vacío en su corazón, fue a Roma buscando, cuando viera el Papa, cuando viera la imagen de su santidad, ahí va a encontrar ese significado para su vida. Fue al Papa, fue a Roma, al Vaticano, y vino peor, porque lo que vio ahí lo decepcionó tanto que vino peor. Y entonces empezó a buscar en la palabra de Dios y se encontró con ese texto que dice, mas el justo por la fe vivirá, que está en Romanos, que a su vez Pablo lo había tomado de Habacuc. Y entonces él se opone a esta práctica de las bulas, porque se llamaba así las bulas papales. Entonces el que ponía algo ahí se le daba un papel escrito, porque era todo por escrito, no vaya a creer que era así, no, era todo muy serio. Entonces se le daba un papel que se llamaba la bula papal. Entonces esa persona decía, bueno, yo acá tengo como que los pecados de fulanito están perdonados, mira, acá está con la firma del Papa, toda la bula papal. ¿Ah? Era la venta de indulgencias, las indulgencias, se vendían las indulgencias. Entonces, Martín Lutero justamente se opone a la venta de indulgencias y entonces ese día él clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia, oponiéndose a esa práctica, ¿no? La venta de indulgencias. Entonces la reforma protestante va a ser una reacción a todo ese sistema, no solamente religioso, sino también político, porque ya dijimos que allá por el 900 y antes en el 800 ya con Carlomagno y después con la formación del Sacro Imperio Romano Germánico, el Papa era el que coronaba a los emperadores. ¿Ah?
Entonces, Martín Lutero se opone a eso. ¿Y por qué le llama protestantes? Porque después los príncipes de los países reformados van a protestar porque el emperador Carlos V, que ahora lo vamos a ver cuando veamos la conquista de América, vamos a ver a Carlos V, que era el emperador del Sacro Imperio romano germánico, le sacó la libertad religiosa a esos pueblos, intentó sacar a esos pueblos que se habían adherido a la reforma. ¿Ah? Entonces protestaron esos príncipes, por eso se llama los protestantes, por esa protesta. Muy bien, esto ya lo vimos, el Renacimiento, Erasmo de Rotterdam ya lo vimos también, ¿ah? Erasmo de Rotterdam, entonces es el que, el Textus Receptus, ¿ah? El hombre pasa a ser la medida de todas las cosas, ¿ah? El hombre como la medida de todas las cosas. Existe una nueva cosmovisión. Antes el hombre era portavoz de Dios, solo reproducía cosas creadas, ¿no? Durante la Edad Media los artistas reproducían cosas creadas. El creador es Dios, decían ellos. Dios es el único creador. Nosotros no creamos nada, nosotros reproducimos. Sin embargo, en el Renacimiento, el hombre se ensalza a sí mismo y ahora el hombre se transforma en el creador. Antes nadie ostentaba decir, yo soy el creador de esta estatua, yo soy el creador de este dibujo, de esta imagen. No, el creador es Dios, yo reproduzco solamente. Pero en el Renacimiento surge ese concepto de el genio creador. Antes el genio creador era solamente de Dios. Ay, que se me está por cortar. Ahora sí. La batería, porque la batería está embromada. Entonces, por eso es que se me corta a veces, que ustedes ven que a veces se corta, es que tengo que estar siempre enchufándola. Ahora, el hombre entra a firmar sus obras de arte. El hombre es un creador ahora, lo que no existía antes. ¿No? Antes no existía ese concepto, ahora el hombre es el genio creador. ¿No? Acá tenemos un dibujo de Leonardo da Vinci, donde él hace un estudio sobre las proporciones del cuerpo humano, las proporciones, cómo sería el cuerpo humano perfecto. Recuerdan que hablamos de la perfección del cuerpo humano en el Renacimiento, ese afán por encontrar la perfección del cuerpo humano. Por eso este famoso dibujo de Leonardo da Vinci, proponiendo cómo debían ser las proporciones del cuerpo humano perfecto. Acá tenemos el David de Miguel Ángel, también por esa época, por el Renacimiento, el 1500 y pico, ¿eh? Donde, bueno, que nosotros acá tenemos en Montevideo tenemos una copia, ahí frente a la Intendencia. Entonces, la búsqueda de la perfección de los cuerpos. ¿Por qué? Porque ahora el hombre es el centro de todas las cosas. Sin embargo, el tema de todos los artistas va a continuar siendo el religioso. ¿Ah? No por ser ahora el hombre el centro de todas las cosas, se abandonará
el tema religioso. Siguen todos los artistas, Miguel Ángel, todos van a seguir pintando y bueno, ven acá, el David es un personaje bíblico, ¿no? O sea, se va a seguir usando el tema religioso, ¿ah? A pesar de todo lo que hemos dicho, ¿ah? Pero sin embargo, la inspiración para todos los artistas va a ser el tema religioso, ¿ah? Miguel Ángel va a pintar las catedrales, todo eso, y otros, ¿ah? Surge el racionalismo. Por esa época surge el racionalismo. En pleno Renacimiento, Descartes va a proponer la duda como una herramienta. La duda va a ser su herramienta para conocer. ¿Cuál era la herramienta antes para conocer? La fe. La herramienta antes era la fe, ¿no? Y lo que habían dicho otros, por ejemplo, en la escolástica, durante la Edad Media, Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, la escolástica era, se decía, el fruto del conocimiento es la fe. Yo acepto por fe, ¿ah? Entonces, ¿por qué usted cree tal y tal cosa? Porque lo dijo fulano, porque lo dice la Biblia o porque lo dijo tal o cual santo. San Agustín, San fulano, San Mengano. Entonces, y ahí terminaba toda la discusión. Sin embargo, Descartes va a proponer otra herramienta para conocer. Y ahora esta herramienta es la duda. Entonces decía, bueno, la Tierra es plana. Y todos en la Edad Media aceptaban, ¿no? Sí, la Tierra es plana, la Tierra no se mueve, la Tierra es el centro del universo. No se hablaba más. Sin embargo, Descartes va a proponer la duda como herramienta. Entonces, pero ¿será que no se mueve la Tierra? Y si se mueve, entonces Descartes va a proponer la duda como una herramienta para el conocimiento. Y entonces él va a decir esa famosa frase, pienso, luego existo. Es decir, pienso, eso quiere decir que yo existo. Entonces él llega a la conclusión que lo único que él sabe, lo único certero, es que él existe. Porque si él está pensando es porque él existe. Eso es lo único que él sabe. De lo demás, él duda todo. Cuando le dicen que la Tierra es plana, cuando le dicen que la Tierra no se mueve, todo eso él duda. Entonces él pone la duda como una herramienta, el racionalismo. Entonces, él va a proponer en su obra El discurso del método la exaltación de la razón humana. El único hecho innegable es la existencia, ¿no? Entonces la duda es su herramienta. Va a surgir también por esa época el deísmo, que nosotros en el curso pasado en teología estuvimos viendo el deísmo, algunos se acordarán, otros ya se habrán olvidado, que era el deísmo. El deísmo es que toda esa gente de esa época en el Renacimiento no eran ateos, eran deístas. ¿Qué creía el deísmo? Creía que Dios creó al mundo, pero luego se desentendió. O sea que ellos no creían en una revelación divina, no creían en la Biblia, no creían en la Biblia, pero sí creían que Dios existía, pero no se comunicaba con el ser humano porque Dios ya había hecho todas las cosas, había creado las leyes físicas en el cielo, la ley de la gravedad y todo, que Newton había estudiado todo eso y otros científicos, Galileo, todo eso, Copérnico. Entonces, y
Y en el ser humano también, en cuanto a lo moral, también Dios había hecho las leyes morales dentro del ser humano. Entonces ahora ya no necesitamos una revelación, no necesitamos la Biblia. Pero estos tipos no eran ateos, ellos creían en Dios, pero de esa manera. Eso es el deísmo. El deísmo surge por esta época, también la época del racionalismo. Todo tenía que pasar por la razón. Se razonaba todas las cosas. También surge el empirismo. ¿Qué era el empirismo? Es que todo se tenía que comprobar en forma empírica, en forma práctica. David Hume fue uno que dudaba de todo, escéptico, escocés, atacó la creencia en los milagros, aunque Hume no era ateo, pero era deísta, ¿no? Entonces no creía en la revelación escrita de la palabra de Dios, atacaba la creencia en los milagros. Kant, el filósofo, también dijo que la razón sola no basta, porque como ya habíamos dicho, durante la Edad Media, la escolástica, ya por el, no recuerdo si 1100, por ahí vivió Santo Tomás de Aquino. ¿Ah? Tomás de Aquino va a proponer llegar a la existencia de Dios por el razonamiento. Entonces él va a razonar y llega a la conclusión de que Dios existe. Entonces él toma varios argumentos. Uno de ellos es por ejemplo, el del motor primero. Ustedes si entran al celular, ahí ponen las 5 vías de Tomás de Aquino, las 5 vías de Tomás de Aquino. Yo ya no me acuerdo las 5, me acuerdo una o dos nomás. Si usted pone en el celular las 5 vías de Tomás de Aquino, entonces le va a mostrar los 5 argumentos que Tomás de Aquino, en la Edad Media, ese monje de la Edad Media, tenía para proponer, o sea, para afirmar en forma racional de que Dios existía. Entonces, él quiere demostrar en forma racional, Tomás de Aquino, que Dios existe. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es el motor primero, que entonces él dice, bueno, todo cuerpo necesita un movimiento, necesita otro motor. Si yo quiero mover este vaso, yo necesito hacerle una fuerza, un motor que lo mueva. ¿tá? Y ese otro y otro y otro, pero si vamos hasta el final, hasta el principio, va a haber un movimiento que no va a necesitar un motor. Va a ser el motor primero. Y ese motor primero es Dios. ¿ah? Uno de los argumentos que presenta Tomás de Aquino. ¿ah? Eso, el movimiento escolástico que se llama, que surgió en los monasterios en la Baja Edad Media. ¿ah? Pero sin embargo, Kant va a decir ahora que la razón sola no basta. Se necesita también la experiencia. ¿ah? Lo mismo que va a decir el empirismo, ¿no? La experiencia, experimentar. ¿tá? En la Edad Media no se experimentaba, se tomaba por fe las cosas, por fe, o se razonaba, pero no se experimentaba. Kant va a decir que se necesita la razón, pero también la experiencia. Creía en Dios, pero negaba la necesidad de una revelación divina. Era, en otras palabras, lo que ya hemos dicho, un deísta, ¿no? No era un ateo, creía en Dios, pero negaba la necesidad de una revelación divina. El hombre ya ha llegado a su mayoría de edad y ya no necesita la revelación de Dios. Sin embargo, no eran ateos, repito. ¿no? Muy bien. El empirismo, ahí está de vuelta. La experiencia como condición para el conocimiento. Se pasó del geocentrismo, es decir, aquellos tipos
de la Edad Media creían que la Tierra era plana y que la Tierra era el centro del universo, al heliocentrismo, es decir, el Sol está en el medio y la Tierra gira alrededor del Sol. Copérnico, Galileo, Newton, ¿ah? Desarrollaron una concepción mecanicista del universo. ¿Ah? Ellos desarrollaron esa concepción mecanicista, es decir, como que todo es como si fuera un automóvil, que todo tiene una función en el universo. Entonces ya se habían encontrado todas las leyes, ya se sabía todo del universo, porque giraban los planetas, todo eso ya se sabía. Entonces ya se tenía una idea mecanicista del universo. Todo sucedía por una razón, por una causa. ¿Ah? Había un gran embalaje en aquella época. Se pensaba que el hombre había llegado hasta niveles insospechados de conocimiento. Ya se sabía todo. Después vamos a ver que en el siglo XX esos patrones de conocimiento de la física, ya la física va a dejar de ser esta física de Newton, de Galileo, esta física mecanicista, y en el siglo XX, cuando se empieza a hablar de la física cuántica, otro tipo de física, ¿ah? La física cuántica, la física de los átomos, el hombre se va a dar cuenta que el universo no es tan mecanicista como él pensaba. ¿Ah? Después, cuando entren a estudiar el átomo, Einstein y toda esta gente se van a quedar pasmada de que el universo es mucho más complejo, infinitamente más complejo de aquella simple idea, de aquella idea cuasi infantil que tenía Newton, Galileo, Copérnico, de aquella idea mecanicista del universo. Después van a descubrir en el siglo XX, cuando empiecen a estudiar el átomo, en la física cuántica, se van a dar cuenta que el universo es mucho más complejo de lo que se pensaba ingenuamente en aquella época, en la modernidad. ¿Ah? Se pensaba que, bueno, ahora ya descubrimos todo, ya sabemos todo. ¿Ah? Y llega, bueno, hablamos también en esa etapa renacentista, también los descubrimientos de otras tierras, ¿no? Los descubrimientos de otras tierras. Y el descubrimiento de América, 1492. Tenemos, por ejemplo, tenemos acá el diario de Cristóbal Colón. ¿Ah? Y Cristóbal Colón iba a contrapelo de todo lo que hemos estado hablando. Colón iba a contrapelo de todo eso, porque él creía que él tenía una misión divina. Él quería llegar a las Indias para evangelizar aquel lugar. Él quería llevar el evangelio. Y ¿se acuerdan que en la clase pasada estuvimos hablando de las cruzadas? Pero las cruzadas había sido como 400 años antes de Colón. Ya nadie hablaba de las cruzadas en aquella época. Pero sin embargo, Colón quiere descubrir oro, y eso lo vemos por acá, por el diario de Colón, que él dejó escrito. Él quiere descubrir, llevar una suma cuantiosa de oro a los reyes, porque él quería hacer una nueva cruzada para recuperar Jerusalén. Y eso, si ustedes leen el diario de Colón, se van a dar cuenta, y todo el diario de Colón está lleno de imágenes religiosas. Y él incluso, si ustedes leyeron el libro de El otro Cristo español, de Juan Mackay, esas que tienen que hacer creo que para la próxima clase, la tarea, comentar, él pensaba que él era el cumplimiento de una profecía en Isaías,
cuando decía las naves de Tarsis, porque Tarsis en el mundo bíblico se pensaba que era España. Dice, las naves de Tarsis vendrán cargadas de oro o algo así. Entonces, él se veía a él mismo como el cumplimiento de esa profecía de Isaías. Entonces, él, bueno, pobre, él se murió sin saber que no había llegado a las Indias. Él quería hablar con el famoso, que él siempre lo nombra acá en el diario, el Gran Khan. El Khan era el emperador de todas esas zonas de lo que es hoy Japón, China, todo eso, porque él había escuchado que el Gran Khan, cuando había ido Marco Polo a China, quería conocer el Evangelio, pero nadie le dio bolilla, el Papa nunca mandó gente para evangelizar allá, entonces Colón se había enterado de eso y Colón quería llevar el Evangelio, el catolicismo, ¿no? Y los reyes eran los reyes católicos de España. Entonces, él se muere sin saber que no había llegado a la India, sino que era un nuevo continente. Acá tenemos la imponente Tenochtitlán, lo que es hoy la Ciudad de México. La Ciudad de México era un lugar maravilloso. Esto estaba en una isla. Acá está. Esto es la isla de Tenochtitlán, era un gran lago, había varios lagos, el lago Texcoco y otros lagos acá, y acá en el medio estaba esto, que hoy en día esto es el centro histórico de México.